A continuación, vamos a resolver algunos problemas con triángulos. El problema que se presenta dice lo siguiente. En la figura, calcular el valor de alfa si se cumple que los segmentos A, B y BC son congruentes y también lo son AC, CE y ED. Bueno, se ha señalado con líneas rojas los primeros dos segmentos congruentes y a continuación con estas líneas que ya son congruentes podemos inferir que el ángulo BCA es 4 alfa, ya que ABC es un triángulo rectángulo. Luego marcamos los otros segmentos que son congruentes, AC, CE y ED. Como pueden observar, nuevamente tenemos triángulos isósceles. Por lo tanto, vamos a tener ángulos congruentes nuevamente. En el triángulo ACE, los ángulos congruentes serán EAC y CEA, que medirán alfa, ¿no? Tal como está inicialmente en la figura. Ahora, ECD es un ángulo exterior del triángulo AS. Por lo tanto, ese ángulo medirá 2 alfa, que es la suma de los ángulos interiores, alfa y alfa. Ahora, este ángulo 2 alfa será congruente con el ángulo EDC, ya que se trata nuevamente de un triángulo isósceles. Ahora, BEC es el ángulo exterior del triángulo CED. Por lo tanto, será igual a la suma de 2 alfa y 2 alfa, 4 alfa. Como ya tenemos un alfa aquí, el ángulo BEA medirá 3 alfa. Ahora, si mide 3 alfa y BAE también mide 3 alfa, quiere decir que el segmento BE será congruente con BC y será congruente con BA. Ya que 3 alfa y 3 alfa son los ángulos opuestos a estos lados en el triángulo ABE. Y como BC ya era congruente con AB, también lo será con BE. Ahora observamos el triángulo CBE, que es un triángulo isósceles. Por lo tanto, el ángulo BCE va a medir 4 alfa. Y ahora podemos establecer una equivalencia en el ángulo plano en C. 4 alfa y 2 alfa serían las medidas de 3 ángulos que forman un ángulo llano. Por lo tanto, hacemos la igualdad y resolvemos la ecuación. 10 alfa será 180 grados, por lo tanto, el valor de alfa es 18 grados. En el siguiente problema tenemos un triángulo con 12 vianas interiores, BP y BQ, y algunos ángulos que están indicados con las letras X, Y, Z. Tenemos una relación entre segmentos congruentes, AB y AQ, y BC y PC, y el objetivo es establecer una relación entre los ángulos X, Y, Z. Lo primero que hacemos es indicar en la figura la información que nos dan en el enunciado, ¿no? En la parte textual del enunciado, donde nos señalan qué segmentos son congruentes. Y marcamos. AB es congruente con AQ. Ponemos la misma marca en ambos segmentos. Y de igual forma, BC es congruente con PC. Lo que obtenemos aquí son dos triángulos isósceles. ABQ es uno y BCP es el otro. Por lo tanto, si tenemos triángulos isósceles, además de dos lados congruentes, también tendremos dos ángulos congruentes, que los vamos también a señalar en la figura. Para ayudarnos, vamos a darles un valor simbólico también
a los ángulos que no tenemos, ¿no? Que serían ABP y QBC. Y entonces ponemos que QBC va a ser tita y el ángulo ABP va a ser alfa. Por lo tanto, ahora ya tenemos una expresión para el ángulo congruente a ABQ, que sería AQB. Según los ángulos que hemos puesto, su valor es A más Y, ¿no? Porque estos ángulos son congruentes. De forma similar, trabajamos en el triángulo BCP. El ángulo PBC es congruente con BPC. Por lo tanto, en este último, la expresión correspondiente a la medida de su ángulo simbólicamente es Y más tita. Ahora vamos a buscar una relación entre X, Y y Z. Como tenemos varios triángulos, podemos considerar algunos de ellos y sus propiedades. Empecemos con el triángulo ABP. Aquí tengo dos ángulos interiores, X y alfa. Si yo los sumo por propiedad, voy a obtener el ángulo exterior en P, pero ya está denominado como Y más tita. Por lo tanto, puedo establecer una equivalencia. Y la equivalencia sería X más alfa es igual a Y más tita. De forma similar, puedo establecer una equivalencia en el triángulo QBC, ¿no? La suma de los ángulos interiores tita y zeta resultaría el ángulo exterior alfa más Y. Y entonces también coloco esa igualdad. Como finalmente lo que quiero es relacionar X, Y y Z, los ángulos alfa y tita que los pusimos, ¿no? Para ayudarnos deben eliminarse, deben quitarse. Y si observamos a ambos lados de la igualdad tenemos alfa y tita, tanto a la izquierda como a la derecha, observando ambas igualdades. Por lo tanto, por propiedad de igualdades, sumamos en cada lado y obtendríamos lo siguiente. X más alfa más z más tita será igual a Y más tita más alfa más Y. Entonces lo que hacemos es restar aquellos valores simbólicos que pasarían de un miembro de la igualdad al otro restándose y se anularían, que son alfa y tita. Por lo tanto, ya puedo obtener una relación entre X, Y y Z, que será X más Y es igual al doble de, no, X más Z es igual al doble de, es igual al doble de Y. En el problema a continuación, tenemos que encontrar el valor de tita. Tenemos varios ángulos y varias líneas en el interior de un triángulo mayor, ¿no? Que genera otros triángulos. Bueno, y un cuadrilátero aquí en la zona central. Aquí lo que podemos hacer es aplicar propiedades básicas de triángulos en cualquiera de los triángulos que tenemos. Sin embargo, luego de observar un poco, podemos notar que si tomamos en cuenta el triángulo que está en la parte superior, siendo uno de sus ángulos 4 tita, se han dibujado parte de las bisectrices exteriores. Por lo tanto, alfa y alfa se generan por una bisectriz exterior y beta también se generan por bisectrices exteriores. Y conocemos una propiedad específica que nos habla de las bisectrices exteriores, de dos de las bisectrices exteriores a un triángulo. Y entonces lo que hacemos es dibujar las bisectrices de tal forma que se intersecten. ¿Por qué? Porque la propiedad nos indica cómo podemos obtener el valor de ese ángulo generado por las bisectrices exteriores. Entonces, empezamos. Dibujamos, prolongamos las bisectrices hasta que se intersequen. Ahí por propiedad, ese ángulo que se forma al intersecarse las bisectrices exteriores va a ser igual a la diferencia entre 90 grados y la mitad
del ángulo interior, que en este caso es 4 θ. Por lo tanto, lo ponemos de esa manera y podemos simplificar. 4 θ entre 2 es 2 θ. Por lo tanto, ese ángulo formado por las bisectrices exteriores mide 90 grados menos 2 θ. Ahora, observamos que en este nuevo triángulo que se ha formado en la parte inferior, podemos también obtener por ángulos opuestos por el vértice los otros ángulos interiores, ¿no? Que es el ángulo opuesto por el vértice a 4 θ y el ángulo opuesto por el vértice de θ. Y ahora nos queda nada más aplicar una de las propiedades básicas, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180 grados. Sumamos ahora los tres ángulos que ya tenemos, 4 θ, θ y 90 menos 2 θ, igualamos a 180 grados y resolvemos la ecuación resultante. Por lo tanto, podemos afirmar finalmente que el valor de θ es 30 grados. En este problema nos indican que el triángulo ABC es equilátero. Además, se ha trazado una altura desde B y se han trazado dos rectas L1 y L2 que son paralelas, generando dos ángulos congruentes, X y X, que ya están señalados. Además, la paralela 2 pasa justo por el ángulo recto y tenemos que hallar el valor de X. Para empezar, vamos a considerar las propiedades del triángulo equilátero, que como tiene todos los lados congruentes y todos los ángulos congruentes, estos ángulos medirán 60 grados, ¿no? Los ángulos interiores. Y el que nos interesa es el ángulo en C. Ese ángulo mide 60 grados. El ángulo en B también mide 60 grados, pero al haber dibujado una altura, entonces queda dividido en dos ángulos de 30 grados. Ahora, como tenemos líneas paralelas y como tenemos secantes, que serían la altura o el lado BC del triángulo, podemos encontrar ángulos congruentes, ¿no? Que son generados por estas secantes al cortar las paralelas. Voy a utilizar el ángulo que será el complemento de X, aquí, que se forma con la recta L1 y la altura que se ha dibujado. Ese ángulo, que será congruente con el ángulo que se genera también justo por la intersección entre la altura y la recta L2 en el ángulo de 90 grados. Como el valor del ángulo es X, el valor del ángulo que se está señalando con rojo será su suplemento, 180 grados menos X. Ahora voy a considerar el triángulo que tiene dos ángulos interiores y un ángulo exterior, como se va a señalar a continuación. Ese triángulo se va a considerar. Y la propiedad nos dice que la suma de dos ángulos interiores, que en este caso serían 30 grados y 180 grados menos X, al sumarse resulta el ángulo exterior, que en nuestro caso es X. Resolvemos esa ecuación y obtenemos que el valor de X será de 105 grados. En este problema final tenemos un triángulo con varias líneas en su interior que lo dividen en otros triángulos y se da la siguiente información. Los lados AB y BC son congruentes y además los lados AC, AD, DE, EF y FB son segmentos congruentes entre sí. Debemos calcular al final la medida del ángulo ABC, no la medida del ángulo B. Vamos colocando los datos según la información dada. Lo primero es indicar la congruencia entre AB y BC. Esto hace que el triángulo mayor ABC sea un triángulo isósceles.
y los ángulos C y A serán congruentes. Luego indicamos la congruencia entre los segmentos. AC, AD, DE, EF y FB son congruentes. Al colocar esto en la figura mediante estos círculos que marcan que son segmentos congruentes, podemos observar que obtenemos varios triángulos isósceles. Y uno de los ángulos interiores del triángulo EFB es el ángulo que buscamos, el ángulo en B. Por lo tanto, marcamos ese ángulo con X. Y por ser el ángulo interior opuesto a uno de los lados congruentes de un triángulo isósceles, el triángulo también tendrá otro ángulo en X, otro ángulo cuya medida será X, que será FEB. Y dibujamos ahí también la marca del ángulo y colocamos X, indicando que ambos ángulos son congruentes, miden lo mismo. También podemos observar que estos dos ángulos que ya hemos puesto, que son X, son ángulos interiores del triángulo EBF, que al sumarse nos darán la medida para el ángulo exterior EFD. Si lo sumamos obtendremos 2X. Además, por ser DEF otro triángulo isósceles, el ángulo EDF será congruente con el ángulo cuya medida es 2X. Así que también podemos escribir ese valor del ángulo. Y vamos a volver a repetir este proceso porque tenemos las mismas condiciones. Tenemos un triángulo con dos lados congruentes, lo que lo hace isósceles, por lo tanto, los ángulos serán congruentes. Y además tendremos un triángulo en el cual tenemos dos ángulos interiores que al sumarse nos darán la medida del ángulo exterior. En este caso, nuestro triángulo a observar será DEB, porque los ángulos interiores son 2X y X, que al sumarse me darán el ángulo exterior AED, que será de medida 3X. Nuevamente, ahora tengo ADE, un triángulo isósceles. Si mide 3X, el ángulo DAE también medirá 3X. Y tal como hemos hecho en los procesos anteriores, ahora observo el triángulo ADB, cuyos ángulos interiores son X y 3X, por lo tanto el ángulo exterior ADC medirá 4X. Nuevamente es congruente con el ángulo en C, al que también le ponemos 4X. Ahora recordamos la condición inicial o la característica inicial de esta figura, que los lados AB y BC son congruentes. Por lo tanto, el ángulo en A y el ángulo en C también miden lo mismo, 4X. Como ya tengo indicada la medida de 3X, porque el ángulo A se ha dividido por el segmento AD, el ángulo que falta va a ser X, para completar los 4X que deben medir. Y ahora sí, ya tengo los datos suficientes como para aplicar una de las propiedades básicas, que es la suma de ángulos interiores, en cualquiera de los ángulos ABC, de los triángulos ABC o ACD. En ambos casos obtendríamos esta igualdad. 4X más 4X más X, que serían ángulos interiores, resultará 180 grados. Al resolver esta ecuación, obtenemos que el valor de X es 20 grados.